primeras instituciones que reformaron su sistema precisamente por el problema financiero que atravesaba y que, bueno, la mayoría de universidades hemos pasado por él, y afortunadamente existen varios casos de éxito y otros que han seguido el ejemplo y van caminando bastante bien. Entonces empezamos, le van a ir, ok. Si pudiéramos, por cuestiones de tiempo, me voy a adelantar unas 3 láminas, ¿sí? Ok, por ahí miren, vamos a empezar. La Universidad de Guadalajara, a iniciativa de la NUYES y la SEP, que empezaron los trabajos en el año 2001, que empezaron a hacer un análisis con relación a la problemática que ya presentaban en ese momento los sistemas de pensiones, arrancó con trabajos para realmente analizar y tomar la decisión de modificar el sistema de pensiones que en ese momento imperaba. Y miren, nosotros teníamos un problema un poco serio. En el año 2003, que fue cuando se tomó la decisión de reformar, estos eran los principales indicadores que teníamos. Teníamos en ese momento un total de 18,231 trabajadores, teníamos un total de jubilados de 1,573. Teníamos por ahí un problema que en ese momento no se veía tan serio, que era que teníamos una relación de trabajadores activos contra jubilados de 12-1, pero si no se hubiera tomado la decisión de reformar, en 5 años, bueno, en 10 prácticamente hubiéramos cambiado la proporción de 3-1. En ese momento, otro problema serio que teníamos es que la edad de promedio de jubilación era de 55 años, porque en ese momento nosotros no teníamos como requisito para acceder a la jubilación una edad biológica, sino que solamente se pedían 30 años de antigüedad laboral para acceder a la jubilación. Entonces esto nos generaba un problema, que teníamos jubilados muy jóvenes, o sea, a los 55 años, y obviamente esto generaba, si hablamos de una expectativa de vida de 75 años, pues nos generaba una permanencia en el sistema de prácticamente 20 años, lo cual pues acrecentaba por ahí el problema financiero. También nosotros teníamos otro problema, que la universidad generaba el derecho a 2 pensiones, una por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, puesto que pagábamos las cuotas a él para que los trabajadores tuvieran derecho a la pensión, y teníamos también el derecho a la pensión universitaria, ¿sí?, que como les dije antes no tenía el requisito de edad biológica para jubilarse. Si este problema no se hubiera atendido, nosotros hubiéramos presentado una quiebra técnica para el año 2004, ¿sí? Entonces, en diciembre del 2003 se reformó el sistema y se cambió esta situación tan seria financieramente que teníamos, ¿sí? En la siguiente lámina vamos a ver ya cuantificado el problema financiero que representaba. Teníamos un pasivo contingente que era de más de 60,000 millones de pesos, que representaba casi 14 veces el presupuesto anual universitario. En ese momento teníamos un presupuesto de un poco más de 4,000 millones, entonces el pasivo contingente era un problema realmente serio, ¿sí? Después de analizar diferentes situaciones, se tomaron algunas decisiones muy importantes que ya se sentaron las bases del sistema de pensiones. Uno de ellos fue, si me adelantan un poquito, fue reformar lo que es la ley orgánica, que el Congreso del Estado nos tuvo que generar ahí la aprobación, y esto fue un decreto que se emitió en diciembre del 2002. Se reformó la ley orgánica porque en esta se contemplaba el derecho a la pensión universitaria y también a la pensión del IMSS. Entonces se reformó para que ya nada más tuviéramos derecho a la pensión universitaria, ¿sí? También, a partir de esta modificación que se dio a la ley orgánica, el Consejo General Universitario tuvo que emitir un documento que se denominó Bases para el Régimen, que prácticamente era un reglamento sobre el cual íbamos a operar el sistema de pensiones, y posteriormente a esto se celebraron convenios con los dos
sindicatos titulares de los contratos colectivos en la universidad. Entonces, estas 3 medidas sentaron las bases jurídicas que han dado gran certeza al sistema pensionario universitario, ¿sí? También se celebró un convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social para que a través de él tuviéramos los trabajadores los servicios de salud solamente. Sí, esto es a través de una modalidad que se denomina 38, en donde ya no se pagan los ramos de pensiones, sino solamente lo que es la seguridad. Entonces, como todos ustedes saben, pues al tener ya cubierta la universidad, la parte de pensiones, y por el IMSS la parte de salud, pues ya tenemos completo lo que es un sistema de seguridad social, tal y como lo establecen las diferentes normas y leyes, ¿sí? Entonces, como les decía, se celebró este convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social para efectos de servicios de salud, y se celebró otro para otorgar los servicios completos tanto de salud como de pensiones para el personal directivo, porque en la Universidad de Guadalajara tenemos esta peculiaridad, que es que los nombramientos directivos no generan derecho a la pensión, solamente los nombramientos de base. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un directivo que no cuenta con un nombramiento académico o administrativo, pues se tendrá que pensionar con la ley del IMSS, ¿sí? ¿Seguimos? Muy bien, entonces aquí miren, tengo algunos punteados con relación a las principales prestaciones que contempla, o los principales cambios que contempló el sistema de pensiones y jubilaciones. Y bueno, el primero es que se empezó a aportar, los trabajadores aportan al régimen de pensiones hoy en día un 10% los trabajadores y 10% la universidad, aunque empezamos aportando el 3% y fuimos aumentando un 1% cada año, ¿sí? En ese momento inclusive los trabajadores de reciente ingreso sí aportaban el 10%. También tenemos otro punto importante que se refiere a que los jubilados aportan el 10% de su pensión, ¿sí? Por ahí es un tema importante que está dando de qué hablar en diferentes organismos, porque se habla de que pues, los jubilados sí deben o no aportar, pero de hecho varias universidades lo tenemos contemplado así en nuestro sistema, si es que el personal jubilado aporta un 10%. También un punto, y creo que fue el medular que contempló la reforma, fue que se incluyó el requisito de edad biológica para acceder a la pensión. Se contempló 65 años de edad y 30 años de antigüedad para las generaciones actuales, y para las nuevas 65 años de edad y 35 años de aportación al fondo. Se estableció inclusive una tabla de transición que le llamamos nosotros, que es un incremento gradual de la edad. Esto fue para que los trabajadores que estaban ya cercanos a cumplir los 30 años de servicio, pues no tuvieran que esperarse hasta los 65 años de edad, sino que este requisito de la edad fue gradual, ¿sí? Y empezó en el año 2004 con 55 años de edad, hasta el 2014, que ya el requisito son los 65 años de edad biológica para acceder a la jubilación, ¿sí? Seguimos. También un punto muy importante es que se eliminó la doble pensión. Esto es lo que les platicaba, con el IMSS ya no pagamos los ramos de pensiones, lo que es RCB, sino que solamente se cubren los ramos de salud. Y en otro sentido también que se eliminó la doble pensión es que los directivos no acceden a la pensión por este cargo, lo cual inclusive pues bajó muchísimo la carga financiera, ¿sí? El otro punto muy importante del sistema es que la cuantía de la pensión se calcula sobre el promedio de aportaciones o de salario que tuvo el trabajador en los últimos 5 años antes de ejercer el derecho, y que la pensión tiene un carácter dinámico. Esto es, que se actualiza con el incremento salarial igual que de los trabajadores activos, ¿sí? Otro punto que fue medular fue que se constituyó un fondo de pensiones. Antes, obviamente, como los trabajadores no aportaban, pues no teníamos constituida esta reserva, y
como de manera muy responsable la universidad hizo una aportación inicial en ese momento de 470 millones de pesos para que arrancara el régimen, ¿sí? Y esto fue lo que nosotros le llamamos capital semilla, ¿sí? Y el patrimonio de pensiones se constituyó a través de un fideicomiso y se estableció norma que este fideicomiso por los primeros 10 años de operación no se iba a tocar. Esto es para permitir su capitalización, y la universidad absorbió el costo de pensiones por los primeros 10 años de operación. O sea, todas las pensiones y jubilaciones que se generaban se las cubrió la universidad, y el fondo empezó a erogar recursos a partir de diciembre del año 2013. Luego, otro punto importante es que los trabajadores que se retiren de la universidad sin derecho a una pensión o jubilación, se les entregan sus aportaciones, más sus intereses, más la parte patronal que está obligado a hacer bajo la norma del IMSS, bajo la ley del IMSS. Se retiran y se les pueden entregar o se les pueden transferir a la Afore que ellos deseen, ¿sí? Aquí tengo un listado de las prestaciones o las pensiones que contempla el régimen de pensiones de la Universidad de Guadalajara, y como podrán observar, no existe ninguna prestación, ninguna pensión por abajo de lo que marca la ley específica en la materia, que es la ley del IMSS. Todas nuestras prestaciones están en condiciones superiores a lo que marca esta ley. Entonces tenemos, pues aquí las podemos ver, desde la pensión por jubilación hasta las pensiones derivadas, que son viudez, orfandad y ascendencia. Enseguida aquí tenemos una gráfica que esquematiza muy bien el comportamiento del pasivo contingente y el ahorro fiscal que se generó a partir de la reforma. Si ven ustedes, ahí estamos al principio de la gráfica, se ve el año 2003, que nosotros teníamos un pasivo contingente de más de 61,000 millones. Y esa grafiquita, que es la azul, si no hubiéramos reformado, fíjense en dónde estaría nuestro pasivo contingente. Hoy en día estaría en 197,000 millones, ¿sí? Luego la gráfica que sigue es el ahorro fiscal, que cuando reformamos generamos un ahorro fiscal de 51,876 millones, y la gráfica inferior se refiere a lo que es el pasivo contingente con reforma. Si ustedes ven, cuando reformamos bajamos el pasivo contingente de 61,000 millones a 9,000, y ahorita con datos al 2015, al estudio actuarial practicado con datos a diciembre del 2015, pues tenemos un pasivo de 43,000 millones, ¿sí? En la gráfica que sigue tenemos el saldo histórico del fideicomiso de pensiones de la Universidad de Guadalajara, que arrancó, como ustedes pueden ver, en 2003, y al día de hoy, al cierre de diciembre del 2015, tenemos un capital de prácticamente 11,000 millones, y pues ha ido creciendo a pesar de que la nómina ya la estamos pagando de este fideicomiso, ¿sí? Seguimos, y bueno, estos datos también nos esquematizan. El fideicomiso de pensiones se administra a través de 4 subcuentas, y ahí las tenemos separadas. Y bueno, este es el saldo al 31 de marzo, es el último dato que tenemos, al 31 de marzo de 2015, y tenemos un saldo de 11,046 millones de pesos, ¿sí? Miren ahí la subcuenta 1, que es del capital semilla. ¿Se acuerdan que la universidad aportó 470 millones? Ya tenemos más de 1,000, tenemos 1,017 millones, ¿sí? En esta gráfica estamos esquematizando lo que es la viabilidad del nuevo régimen de pensiones y jubilaciones, y ahí al principio ustedes pueden ver que la viabilidad pues prácticamente la teníamos con quiebra técnica el 2003 cuando arrancamos, y ahora tenemos una viabilidad al año 2043 a tasa del 5%, o al 2038 hablando de una tasa del 3.5. Sí, y en ese punto, bueno, es importante mencionar que la Universidad de Guadalajara viene haciendo un esfuerzo muy importante en la administración de estos recursos, y afortunadamente
hemos obtenido tasas de rendimiento muy interesantes, mientras que el estudio actuarial nos marca que para tener viabilidad en el tiempo debemos conservar una tasa del 3.5 de tasa real. Nosotros en promedio, en toda la viabilidad del fondo, estamos prácticamente al 4,5. Entonces nos ha ido bien, esperemos que las cosas sigan así, ¿no? Y bueno, aquí como comentario y consideraciones finales, pues sabemos que a nivel internacional y a nivel nacional es muy complicado, muy difícil encontrar sistemas de pensiones que tengan viabilidad de manera perenne, esto es mayor a 100 años. Entonces, pues nosotros sabemos que se tienen que seguir buscando medidas, que se tienen que buscar soluciones a esta problemática, y día con día ser creativos para no rezagarnos y que nuestros sistemas sigan dando certeza y viabilidad a los trabajadores universitarios. Entonces, la universidad hoy en día se está dando a la tarea de buscar medidas adicionales, y tenemos contemplados por ahí algunos puntos sobre lo que ya estamos trabajando para adicionar modificaciones a nuestro sistema. Entonces, hoy en día estamos buscando diversificar los esquemas de inversión, pero por supuesto cuidando siempre la seguridad y lo que es la exposición al riesgo. También se está analizando la posibilidad de otorgar créditos a los trabajadores universitarios con base en este fondo de pensiones, claro, prestando solamente de una de las subcuentas que tenemos en administración, y también se está pensando en apoyar algún proyecto productivo que nos permita tener un retorno financiero mayor y claro que nos garantice el retorno del capital invertido, ¿sí? También estamos pensando, están analizando las autoridades, incrementar las aportaciones de los trabajadores de nuevo ingreso. Digo, se está analizando, no tenemos todavía, o sea, las autoridades y los sindicatos no tienen nada todavía en firme, son análisis que se están realizando. También se está pensando incrementar un poco las aportaciones de los trabajadores vigentes y también de la parte universitaria. Y bueno, también se está analizando y se están buscando medidas que se puedan implementar y que incentiven un poco la permanencia de los trabajadores en la universidad, porque nosotros hemos llevado a cabo varios estudios y análisis del comportamiento de las pensiones y cómo los promedios de jubilados se van incrementando, y nos hemos dado cuenta que las pensiones por retiro anticipado en edad avanzada, o sea, a partir de 60 años, se han incrementado, ¿sí? Se han incrementado, entonces esto sí perjudica en cierta medida los sistemas porque la gente se va antes de lo planeado y pues algo tenemos que hacer para permitir y fomentar que los trabajadores se queden un poco de tiempo más laborando. Sí, entonces, bueno, pues estas son las consideraciones finales. Creo que viene un comentario también relativo a que, bueno, la Universidad de Guadalajara se expresa su beneplácito, agradecimiento con relación al Fondo de Reformas Estructurales que año con año se saca a convocatoria y en el cual la mayoría de universidades participamos y obtenemos recursos a través de él. Y bueno, nos expresamos en el sentido de que ojalá que este fondo siga, permanezca, y es una manera de fomentar, incentivar a que las universidades lleven a cabo reformas más profundas y que se vean estas reflejadas en mejores situaciones para los trabajadores y la propia situación financiera de las universidades. Pues muchísimas gracias, estamos a sus órdenes y cualquier pregunta, comentario, quedo a la orden, ¿sí? Muchas gracias, Celina. Aparte, perfecto en el tiempo. Hay una corrección, yo dije 5 minutos y son 15 minutos por cada quien. Y sin más, pues pasamos a la exposición del rector de Rogelio. Adelante. Nos había puesto nerviosos. Sí.
Ya estaba pensando cómo hacer una conclusión de 5 minutos. Muchas gracias. Quiero primeramente agradecer, buenos días a todos, agradecer a nombre de la Universidad Autónoma de Nuevo León y mío propio la invitación a este importante panel para así tener la gran oportunidad de compartir las diferentes experiencias que hemos tenido en las diferentes instituciones. Y bueno, esto es un área de oportunidad para todos nosotros porque están aquí las personas que están involucradas 100% en esta problemática de la seguridad social universitaria, y me refiero pues, obviamente a nuestros compañeros líderes sindicales, a todos los sectores generales, así obviamente a los compañeros rectores que nos acompañan, sus representantes en esta mesa. Y bueno, de manera especial quiero agradecer a la Cámara de Senadores por ser anfitriones de esta Semana de Seguridad Social, de manera puntual al senador Alejandro Fernández Sánchez Navarro, muchas gracias por moderar esta mesa. Y bueno, y como sabemos, el problema de las pensiones y de la seguridad y de la seguridad social en general pues, no es exclusivo nada más de las universidades públicas, ni tampoco de nuestro país. Este es un problema, como ustedes saben, muy generalizado y que obviamente no conoce fronteras. Sin embargo, el problema que nos incumbe a nosotros es lo relacionado a las problemáticas que tenemos en la educación superior de las diferentes universidades del país. Por eso me gustaría, si me permite, iniciar poniendo en contexto primeramente la problemática en la que, como sabemos, desde las décadas de los 80, los 70, 80 y 90, fue particularmente notorio el alto crecimiento estudiantil en universidades públicas mexicanas y no estuvo acompañado, por supuesto, por una previsión presupuestal. A esta falta de previsión se le sumó el poco interés por los estudios actuariales que se realizaban y el mínimo apoyo presupuestal que se otorgó a la seguridad social. Esto trajo como consecuencia, como le llamo yo, el inicio o la gestación de la actual crisis de los sistemas pensionarios. Esta crisis significa, en pocas palabras, que en las universidades públicas en general no estamos en posibilidad de garantizar plenamente a nuestros trabajadores servicios de salud, vivienda y, por supuesto, una pensión digna para su retiro. Cabe mencionar que son varias las modalidades de los sistemas de pensiones universitarias, entre las que se destacan las afiliadas al IMSS, al ISSSTE o los sistemas estatales. Esto ya sea de manera total o complementaria, como lo hemos escuchado ahorita de parte de la UDG. Hay otro sistema de pensiones que es bajo la responsabilidad de los trabajadores, complementando convenciones de otras instituciones como IMSS, y tenemos también el modelo de sistema de pensiones bajo la responsabilidad de los mismos trabajadores y las mismas universidades, como es el caso de nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León. Se ha dicho por muchas organizaciones y muchas veces que una educación de calidad es el principal mecanismo para mejorar el nivel socioeconómico y promover una sociedad más justa y equitativa. Si todos, gobierno y sociedad, estamos de acuerdo, esto se debe reflejar en el presupuesto y particularmente en lo relacionado con el de seguridad social de los trabajadores, porque también se ha señalado insistentemente que el mayor capital de las universidades o cualquier institución educativa es el de capital humano. Los profesores y trabajadores tienen todo el derecho de sentirse seguros, tanto en su periodo activo como en el de jubilados o pensionados, para así propiciar un mayor rendimiento y que todos nosotros tenemos la gran obligación de proporcionarles esta seguridad. En ese sentido, la Universidad Autónoma de Nuevo León consideramos necesario que para cumplir nuestra misión de educar para transformar, debemos nosotros como universidad transformarnos, adecuarnos a los tiempos para poder educar. Nuestro sindicato de trabajadores de la Autónoma de Nuevo León, consciente de su obligación ante sus representados y de las expectativas financieras, tomó la determinación, junto con la universidad, a fines de los años 90, el de crear un fondo de pensiones y jubilaciones. Gracias a esta visión se ha logrado preservar hasta ahora como una de las más importantes prestaciones del contrato colectivo de trabajo. Así, a partir de enero de 1998, se creó el fondo bajo la forma legal de fideicomiso, con aportaciones de la universidad y los trabajadores, tanto activos y jubilados, para así mantener el sistema de reparto, evitando el régimen de cuentas individuales. La creación del fondo no le quitó a la universidad de su obligación de cubrir las pensiones y jubilaciones en los términos vigentes del contrato colectivo de trabajo. El fondo es un instrumento auxiliar para que la universidad cumpla su compromiso de solventar el pago de esta prestación social.
De 1998 al 2008, durante estos 10 años, el fondo se capitalizó. A partir de ese año se creó un comité técnico que administra los recursos de los fideicomisos del Fondo de Pensiones y Jubilaciones de la institución. Un aspecto fundamental que quisiera resaltar es que aquí habla mucho de ese gran compromiso y esfuerzo conjunto realizado por la universidad y los trabajadores, y es la modificación, como lo hizo la UDG, a los términos de jubilación realizados en 1998, con el objetivo de darle más viabilidad financiera al fondo. Antes de este año, el trabajador, de igual manera que muchas universidades hermanas, obtenían una jubilación dinámica a los 30 años de servicio, sin importar la edad. A partir de ese año, de acuerdo a ese nuevo esquema que inició en 1998, el trabajador debe completar 100 puntos entre la antigüedad y la edad. Y de esta manera, los trabajadores ahora que cumplen 65 años de edad y tienen un mínimo de 35 años de servicio y un periodo igual de contribuciones al fondo, tienen derecho a recibir una pensión equivalente al 100% del sueldo regulador. El esquema de financiamiento del fondo que quisiera compartirles, que está constituida de la siguiente manera. La primera, y más importante desde el punto de vista solidario, es la aportación que realiza la universidad y de los trabajadores, tanto activos como jubilados. La segunda está conformada por el producto de la renta de bienes inmuebles que son patrimonio de la institución. Y la tercera son las aportaciones extraordinarias que se pueden obtener tanto del gobierno federal, estatal y de organismos privados. La participación porcentual de la universidad y de los trabajadores fue progresiva a partir de la creación del fondo, pasando del 6 y 3% respectivamente a la actual, que es de 14% de la universidad y 12% de los trabajadores. Cabe destacar que a partir de 2008 se acordó que el 1% se destinara a los servicios médicos de los trabajadores. Nosotros tenemos nuestro propio servicio médico y se fue incrementando anualmente hasta llegar al 7%. Otro aspecto importante a destacar es que la nómina de pensiones y jubilaciones se obtiene con el 50% del fondo y el 50% proviene de los recursos ordinarios de la universidad. Gracias al esfuerzo solidario, con satisfacción podemos decir que el Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León se ha desarrollado de manera responsable y solidaria. Sin embargo, debemos consolidarlo, porque aunque el fondo está clasificado de acuerdo a los estudios actuariales como un fondo perenne, no dejamos de estar sujetos a las presiones financieras externas del entorno económico nacional o internas derivadas de la propia dinámica de la universidad relacionadas con cobertura y calidad. Además, podemos mencionar otros factores como la creciente presión de nuestros compañeros jubilados para no realizar aportaciones al mencionado fondo, los que nos afectaría de manera muy sensible. Como quedó establecido al inicio de la presentación, la educación superior nos beneficia a todos, pero en el mismo sentido, un problema como el de la seguridad social nos perjudica a todos. No podemos poner en riesgo la educación superior del país porque ponemos en riesgo la mejor opción para poder resolver los problemas de pobreza, desarrollo y marginación. Esto sin considerar el impacto en la paz social derivado de la inestabilidad política que pudiera generarse. Una solución integral requiere de una participación integral. Gobierno, universidades y sindicatos debemos buscar aliados como el Senado de la República para realizar un acuerdo nacional con la participación de los 3 niveles de gobierno y los 3 poderes de la Unión. De esta manera podemos sumar voluntades y esfuerzos para construir un marco normativo y adecuado, realizar el fondeo financiero necesario y establecer reglas claras de operación que nos lleven a la sustentabilidad de la seguridad social de los universitarios. Finalmente, ponemos a su consideración las siguientes acciones estratégicas que si bien no son las únicas, sí consideramos, de acuerdo a nuestra experiencia, que son necesarias para cumplir con el único propósito de poder garantizar una vida digna a los jubilados actuales y futuros. Primero, crear una comisión nacional interdisciplinaria que atienda integralmente la seguridad en el país. Segundo, garantizar la permanencia de la política de estímulos para las reformas estructurales de los sistemas pensionarios con recursos multianuales, crecientes y directos a las universidades. Tercero,
incluir en el presupuesto de egresos una partida para un programa extraordinario que incentive la permanencia activa del trabajador con derecho a jubilarse, ya sea a través de la exención del ICR o mediante un estímulo económico. Cuarto, legislar para que el ICR de los trabajadores se traslade a los fondos de pensiones de las universidades. Y quinto, estudiar la integración con reglas claras y precisas de un fondo contingente solidario para aprovechar a aquellas instituciones de educación superior cuyo periodo de suficiencia sea menor a 10 años. Este fondo deberá integrarse con aportaciones de las federaciones, los trabajadores, el Estado y las universidades, y deberá considerarse aspecto de reformas estructurales del sistema de jubilación. Muchas gracias y también pongo a sus órdenes. Muchísimas gracias, rector. Nuestro siguiente exponente es el rector José Manuel Piña Gutiérrez. Adelante, rector. Gracias. Muy buenos días. Quiero agradecer la invitación de la Comisión de Seguridad Social de la 63ª Legislatura del Senado de la República y a su presidente, el senador Fernando Mayasca Naval, a participar en este panel de pensiones en las universidades públicas e instituciones de educación superior hacia una solución integral. Agradezco a todos los miembros del presidio. Con agrado recibimos la noticia que el 18 de enero entró en vigor el decreto expedido por el presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto, mediante el cual declara la última semana del mes de abril de cada año como la Semana Nacional de la Seguridad Social, dando muestra con ello de una clara política de apoyo a las actividades que incrementan la cultura de la seguridad social. Se trata de una iniciativa que permite que podamos celebrar a nivel nacional a la seguridad social reconocida a través de normas internacionales como un derecho inalienable e imprescriptible del ser humano. El caso de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, UJAT. Primero quisiera darle el siguiente contexto. Es una universidad que tiene 31,000 alumnos, es la universidad pública más importante del estado de Tabasco, acepta el 85% de nuestras solicitudes de ingreso, cobramos 140 pesos al año y actualmente con el nuevo programa de Afíliate al IMSS tenemos 26,000 alumnos afiliados al IMSS. Digo esto por la enorme importancia de que nuestro régimen de seguridad social se fortalezca cada día más para seguir cumpliendo esa gran función de inclusión social. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, comprometida desde su creación en el bienestar y la seguridad social de tus trabajadores, no estaba exenta de esta problemática. Afortunadamente detectamos el problema a tiempo y actuamos en consecuencia, realizando las reformas jurídicas necesarias y un arduo trabajo de socialización interior y exterior de la universidad. Aquí también quisiera comentarles que al analizar la problemática, era una universidad inviable, teníamos un pasivo contingente de 12,500 millones de pesos y nos dimos a la tarea de acudir a universidades hermanas, las dos aquí presentes, Guadalajara y Nuevo León. Recibimos muy buenos consejos. Después fuimos con el despacho de evaluadores actuariales, hicimos un buen plan y después fuimos centro de trabajo por centro de trabajo diciendo que teníamos que hacer reformas y que si queríamos beneficios fuertes para jubilación, nuestra reforma tenía que ser una reforma fuerte. Después nos fuimos a una asamblea general y se ganó en una votación de 624 votos a favor contra 27 en contra. ¿Por qué digo esto? Porque va a ser necesario continuar haciendo reformas y esa es la ruta que vamos a seguir. Asesorarnos de universidades hermanas exitosas, de buenos despachos actuariales, hacer consensos centro de trabajo por centro de trabajo para que todos nuestros agremiados entiendan la problemática y después seguir haciendo las reformas que se tengan que hacer, siempre bajo votación. Nuestra primera acción fue realizar un estudio actuarial de diagnóstico con el apoyo del despacho de evaluaciones actuariales, quienes determinó que la universidad tenía el 31 de diciembre de 2007 un pasivo contingente de poco más de 12,700 millones de pesos. Además, el estudio concluyó que el anterior sistema de pensiones y jubilaciones
no solamente ponía en riesgo el pago de las pensiones futuras, sino la estabilidad económica de la propia institución, lo que incrementaba la posibilidad de que el personal perdiera su trabajo. El antiguo régimen presentaba carencias que se hacían cada vez más evidentes. Las más notables eran la inexistencia de un fondo de reservas financieras para el pago de las pensiones presentes y futuras, debido a la falta de aportaciones y de la normatividad que permitiera su creación. La inexistencia de pensiones a beneficiarios, cónyuges, descendientes y ascendientes. La inexistencia de pensiones derivadas de enfermedades por riesgo de trabajo o causas ajenas al mismo, incapacidad e invalidez. A esto se sumaba el incremento constante del personal con el derecho a la jubilación y al aumento en la esperanza de vida que hoy se tiene, lo que implica el pago de pensiones y jubilaciones durante un mayor periodo. Inicio del actual régimen de pensiones y jubilaciones. Se había identificado de manera concreta este escenario crítico que amenazaba en el corto plazo con generar una situación de insolvencia financiera institucional. La universidad, en colaboración directa con el Sindicato de Profesores e Investigadores SPIUJAT y con los trabajadores administrativos de confianza, llevó a cabo un intenso y comprometido proceso de diálogo, consulta y estudio alternativa de soluciones. El objetivo era elaborar conjuntamente el nuevo régimen de pensiones y jubilaciones que todos los trabajadores universitarios anhelábamos que fuera financieramente viable y que por justicia social merecíamos. El nuevo régimen de pensiones y jubilaciones se constituyó a través de convenios celebrados por la UJAT con los SPIUJAT y con los trabajadores administrativos de confianza los días 16 y 7 de abril del 2008 respectivamente. Funcionamiento del nuevo régimen de pensiones y jubilaciones. Conforme a dicho convenio, la operación del régimen quedó a cargo de un comité técnico integrado por representantes de cada una de las partes. Este comité fue el órgano responsable de la elaboración del régimen y reglamento de pensiones y jubilaciones que establecen la normatividad respecto a la administración, beneficios y requisitos de las pensiones y prestaciones. Los requisitos financieros para el pago de las pensiones se administran en un fondo solidario que se maneja a través de cuentas individuales. Este es un punto muy interesante. Nosotros partimos de 0 pesos. Una institución financiera aceptó abrirnos un fideicomiso con 1 peso y, bueno, ahorita, quincena con quincena, el trabajador, o diario si quiere, a través del internet, puede checar su cuenta de cuánto ha aportado él y cuánto ha aportado la universidad. Y con esto hacemos muy transparente nuestro régimen y le da confianza a nuestros agremiados a seguir aportando. Una de las prerrogativas fundamentales que caracterizan e identifican a los trabajadores de hoy es su derecho a un sistema de seguridad social que proteja su existencia, capacidad productiva, salario y bienestar familiar. Las reformas al sistema de pensiones de la UJAT implican ahorros en los flujos de egresos, por lo que disminuyen los déficits actuariales, permitiendo dar certeza a los empleados al contar con una pensión digna y segura. Eso es a lo que tenemos que aspirar, a conseguir pensiones dignas. Y en materia de seguridad, bueno, cada día tratar de tener mayores grados de certeza. Sabemos que es muy difícil tener certeza completamente, pero sí aspirar a tener cada vez mayor certeza en nuestros regímenes. Los recursos financieros se manejan con transparencia a través de un fondo de pensiones, incentivando la estabilidad económica de la institución y creando certidumbre en la permanencia de la fuente de empleo. Con el nuevo régimen, adoptamos las disposiciones actuales que rigen a las instituciones de educación superior en el país y el mundo en materia de seguridad social, lo cual garantiza al personal académico y administrativo de confianza, así como sus derechohabientes, una pensión digna y segura por jubilación, jubilación anticipada, invalidez, fallecimiento, viudez, orfandad, entre otras de fundamental importancia. Este cambio, además, da certeza financiera en la institución y certidumbre a los trabajadores al cumplir las normas de seguridad social. Todo ello acorde con las tendencias nacionales y mundiales que indican el envejecimiento de la población, el incremento en la esperanza de vida al nacer, así como la disminución de las tasas de natalidad. Son factores que determinan la reasignación de recursos para atender los compromisos presentes y futuros de los pagos de pensiones. Y bueno, aquí afortunadamente nuestra esperanza de vida se está incrementando, pero precisamente es una de las razones por las que tenemos que seguir haciendo reformas. Si la esperanza de vida aumenta, nuestros compromisos serán mayores. Por lo tanto, de manera muy consensada,
tenemos que analizar estos factores que son las bases de los regímenes de seguridad social. Beneficio y fortalecimiento del régimen. El régimen de pensiones y jubilaciones que hoy tenemos los trabajadores académicos y administrativos de confianza y nuestros derechohabientes recompensa la dimensión del esfuerzo realizado por quienes participaron en su creación al otorgarnos, entre otros, beneficios. Transparencias en el manejo de recursos financieros a través de la creación de un comité técnico de fideicomiso del régimen de pensiones y jubilaciones que vigila la correcta aplicación del patrimonio. Este comité está formado 50% por personal central de la universidad, 50% por trabajadores sindicalizados y de confianza, y no se emite un solo documento si no va firmado por este comité. Protección para aquellos trabajadores o beneficiarios que por diversas situaciones realmente pierden la capacidad de generar recursos propios mediante la creación de pensiones por invalidez temporal o invalidez total y permanente por causas ajenas al trabajo, pensiones por fallecimiento por causas ajenas al trabajo o por causas de trabajo. Estas darán origen a las pensiones de viudez, orfandad y ascendencia. Portabilidad para las nuevas generaciones entre esquemas de seguridad social compatibles, lo que significa la posibilidad de cambiarse de una institución de seguridad social a otra sin perder sus derechos. Obtención de recursos mediante el concurso en el Fondo de Apoyo a Reformas Estructurales. Como una estrategia en el fortalecimiento al Fondo de Pensiones y Jubilaciones del personal académico y administrativo de confianza, hemos dado cumplimiento a las disposiciones y reglas de operaciones establecidas en los lineamientos de operación del Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero y para la atención a problemas estructurales de las universidades públicas estatales, emitidas por la Secretaría de Educación Pública. Y aquí volver a agradecer a los senadores, porque sabemos que son la voz que va a seguir apoyándonos a que estos fondos se sigan entregando o se sigan incrementando. No olvidemos que el siglo XXI es el siglo del conocimiento, que el Plan Nacional del señor presidente habla de que la nueva economía del país va a estar basada en ciencia y tecnología. Y uno de los mejores lugares para generar ciencia y tecnología son las universidades. Por lo que repito una vez más, tenemos que tener sistemas de seguridad social muy fuertes en las universidades para ayudar a la nueva economía del país. Este fondo se distribuye entre aquellas instituciones de educación superior que presentaron proyectos consolidados de reforma a sus regímenes de jubilaciones y pensiones, así como de pagos únicos y que recibieron recursos en los fondos extraordinarios 2002-2015, por haber realizado acciones que permitieron disminuir los pasivos generados por esos sistemas y se reparten de manera proporcional de acuerdo con el ahorro que consiguen, derivado de modificaciones a las prestaciones establecidas en los regímenes de pensiones de manera definitiva e irrevocable. En este sentido, es importante mencionar que del inicio del nuevo régimen en 2008 y hasta el 2015, la UJAT recibió aportaciones federales provenientes del mencionado fondo por una cantidad total de poco más de 164 millones de pesos. Saneamiento en los pasivos contingentes. Actualmente el Fondo de Pensiones de la Universidad cuenta con una reserva financiera de 733.049.000 pesos, de los que 164.073.000 pesos han sido asignados a la UJAT en la distribución del Fondo de Apoyo a Reformas Estructurales.